La primera vez que noté algo raro fue esa noche en la que volví a casa antes de lo previsto y encontré el teléfono de mi mujer vibrando sin parar en la encimera de la cocina, mientras ella estaba en la ducha. Y lo que vi en la pantalla me hizo sentir como si me hubieran arrancado el estómago de golpe, un mensaje de alguien llamado Álvaro diciendo espero que esta noche repitamos lo de ayer, me volviste loco. Me quedé de pie, sin moverme, con la boca seca y el corazón bombeando tan fuerte que creí que iba a tumbarme allí mismo. No era un hombre que yo conociera, ni un amigo ni un compañero de trabajo que ella me hubiera mencionado jamás. Sabía que no debía, pero toqué la pantalla y vi un historial reciente de mensajes donde se notaba demasiada confianza, demasiada complicidad, palabras demasiado íntimas para ser entre amigos. Escuché cómo se apagaba el agua en el baño y en ese momento reaccioné, dejé el móvil exactamente donde lo había encontrado, como si quemara, y me fui al salón a sentarme, con la televisión encendida en cualquier canal, fingiendo que no sabía absolutamente nada. Laura salió unos minutos después, envuelta en su albornoz, frotándose el pelo con la toalla y sonriendo como si todo fuera normal, como si no hubiera un puñal escondido entre sus palabras cotidianas. ¿Qué haces viendo la tele con las luces apagadas, cariño?, preguntó ella mientras se acomodaba en el sofá a mi lado, tan tranquila. Nada, solo descansando un poco, respondí, luchando por mantener la voz firme, por no mirarla demasiado fijamente, por no saltar a preguntarle quién demonios era Álvaro y qué significaba todo eso. Ella se acurrucó contra mí, como solía hacer, y por un instante sentí que el mundo se había vuelto completamente absurdo, como podía estar ahí, tan cerca, tan cómoda, mientras su traición estaba a un simple mensaje de distancia. Decidí que no iba a decir nada esa noche. Necesitaba tiempo, necesitaba saber más. Algo dentro de mí, un instinto que no sabía que tenía, me decía que había más, que no era un simple mensaje aislado. Que si rascaba un poco en la superficie, iba a encontrar algo mucho peor de lo que quería imaginar. Durante los siguientes días actué como si todo fuera normal, pero cada segundo que pasaba junto a Laura era un suplicio, porque mientras ella hablaba de cualquier tontería del trabajo o de sus clases, yo no podía evitar recordar cada palabra que había leído en ese mensaje maldito, cada frase cargada de una confianza y una pasión que hacía mucho tiempo que no veía en sus ojos cuando me miraba a mí. No era solo la traición, era la certeza de que había estado viviendo en una mentira sin darme cuenta. Me levantaba antes que ella para revisar su móvil mientras dormía, pero había cambiado la contraseña, lo que solo confirmaba lo que ya sospechaba, me estaba ocultando algo. Y lo estaba haciendo de manera tan descarada que me sentía como un tonto por no haberlo visto antes. El viernes por la tarde, inventé que tenía que quedarme hasta tarde en el taller, pero en realidad me escondí cerca de casa con el coche apagado y las luces fuera. A las 8:30, vi cómo salía, maquillada como no la había visto en semanas, con un vestido corto que guardaba para ocasiones especiales y tacones que casi no usaba ni en bodas. No me lo pensé 2 veces, arranqué el coche y la seguí a distancia suficiente para no ser descubierto. Ella caminaba deprisa, mirando el móvil de vez en cuando, y se metió en un coche gris que la estaba esperando a la vuelta de la esquina. Reconocí al instante a Álvaro, no porque lo hubiera visto antes, sino porque simplemente no podía ser otro. Era un tipo de unos 40 años, moreno, barba de 3 días y ese aire de seguridad que se nota a distancia. Decidí no acercarme demasiado, pero lo seguí hasta un restaurante algo apartado, uno de esos lugares donde nadie del pueblo iba a cenar si no quería ser visto. Aparqué un poco más allá y esperé dentro del coche, viendo cómo se reían al entrar, cómo se tocaban el brazo al caminar, cómo ella sonreía de una forma que hacía meses que no le veía usar conmigo.
El tiempo pasó lento mientras mi cabeza no paraba de imaginar qué estarían diciendo, qué estarían planeando. Y la rabia me quemaba el estómago de tal manera que tenía que apretar los puños para no salir corriendo y armar un escándalo en mitad del restaurante. Cuando después de casi 2 horas salieron, no volvieron directamente a casa. Subieron de nuevo al coche de Álvaro, se besaron rápido antes de arrancar y se alejaron hacia las afueras del pueblo. No soy estúpido, sabía perfectamente a dónde iban, un motel barato, de esos que alquilan habitaciones por horas, donde los que no quieren ser vistos encuentran su pequeño refugio. No tenía sentido seguirlos más, el daño ya estaba hecho, la confirmación estaba frente a mí de la forma más brutal y miserable. Apreté el volante con tanta fuerza que pensé que iba a arrancarlo, y después de varios minutos respirando hondo, puse el coche en marcha y volví a casa. Al llegar, me senté en la cocina, a oscuras, esperando. Pasaron casi 3 horas hasta que escuché la puerta principal abrirse con cuidado, como si no quisiera hacer ruido, como si la casa fuera un lugar peligroso en vez de su hogar. La oí dejar los tacones en la entrada, moverse despacio por el pasillo, detenerse, probablemente dándose cuenta de que las luces estaban apagadas. Finalmente entró en la cocina, y al verme sentado allí, dio un pequeño respingo. «Javi, ¿qué haces ahí en la oscuridad?», preguntó, intentando sonar casual, pero con un nerviosismo que no pudo ocultar. «No podía dormir», respondí, sin levantarme, sin sonreír, sin hacer ningún gesto que pudiera hacerla pensar que todo estaba bien. Ella se movió incómoda, jugueteando con el bolso entre las manos. «Me fui a cenar con unas amigas», se alargó más de la cuenta, dijo, y fue en ese momento cuando supe que ni siquiera iba a tener la decencia de decirme la verdad. «¿Con amigas?», pregunté, manteniendo la voz calmada, casi indiferente. «Sí, con Inés y Marta», insistió, clavando la mirada en cualquier parte menos en mis ojos. Me levanté despacio, sintiendo cómo la rabia contenida se mezclaba con una tristeza inmensa que no sabía cómo disimular. «¿Y Álvaro? Él también trabaja en el colegio ahora», pregunté con un tono de voz que no admitía respuestas vagas. Laura se quedó de piedra, su cara palideció de golpe, y por fin me miró directamente a los ojos, entendiendo que ya no podía fingir. «¿De qué estás hablando?», intentó decir, pero su voz tembló de una manera que solo confirmó lo que ya sabíamos los dos. «No me tomes por imbécil, Laura», dije, acercándome un paso más. «Te seguí esta noche. Vi cómo te reías con él, cómo te besabas en el coche. ¿Qué ibas a decirme ahora? ¿Que Álvaro es gay? ¿Que solo hablaban de libros de texto?». Ella abrió la boca para responder, pero la cerró enseguida. Se pasó una mano por la frente, desesperada, buscando las palabras que pudieran salvarla, pero no había nada que decir que pudiera reparar el destrozo que ya había hecho. Finalmente, soltó el bolso sobre la mesa con un golpe seco y dijo: «¿No es lo que piensas?». «Claro, explícame entonces qué es». «Porque yo lo he visto muy claro», respondí, ya sin paciencia, sin ganas de escuchar excusas. Laura bajó la cabeza y, en un susurro casi inaudible, dijo: «Solo pasó un par de veces». Estaba confundida. «Confundida», repetí, riendo con incredulidad. «Confundida te subes al coche de otro tío, te ríes, te besas, te vas a un motel». El silencio que siguió fue el peor castigo que podía haberme dado. No había lágrimas en ella, no había arrepentimiento real, solo una especie de vergüenza torpe que más bien parecía molestia por haber sido descubierta. Me giré sin decir nada más, subí las escaleras y me encerré en el dormitorio. Necesitaba pensar.
Necesitaba decidir qué iba a hacer ahora que la mujer que había amado durante tantos años se había convertido en una desconocida que no merecía compartir techo conmigo. Al día siguiente, me levanté temprano, aunque apenas había dormido. Estuve toda la noche pensando, repasando cada momento de los últimos meses, cada vez que me había sentido ignorado, cada sonrisa falsa, cada excusa barata para no pasar tiempo juntos. A las 8 de la mañana bajé a la cocina, donde Laura ya estaba preparando café como si nada hubiera pasado, como si el descubrimiento de la noche anterior no hubiera destrozado todo lo que teníamos. Me senté frente a ella, cruzando los brazos, y esperé a que levantara la vista. Cuando por fin se atrevió a mirarme, su rostro mostraba una mezcla de culpa y desafío, como si no supiera si debía disculparse o culparme por haberla descubierto. Vamos a hablar claro, Laura, empecé, sin rodeos. Ya no tienes la opción de fingir que no pasa nada. Ella bajó la mirada y susurró, no sé qué quieres que diga. Quiero que me digas la verdad. Toda la verdad. No me vendas la historia de que fue un error o que no significa nada, porque no me trago ni una palabra, dije, con una calma que me costaba mantener. Sentía las manos temblarme debajo de la mesa, pero no iba a darle el espectáculo de perder el control. Laura suspiró, agarró su taza de café con las dos manos como si fuera un escudo y, tras unos segundos, dijo, fue algo que empezó sin querer. Álvaro empezó a mandarme mensajes, al principio eran tonterías, bromas, cosas de amigos. Pero un día quedamos a tomar algo y, no sé cómo pasó, pero pasó. ¿Y cuántas veces, pasó, Laura?, pregunté, recalcando cada palabra. Ella dudó antes de contestar, y ese silencio fue como una confesión en sí misma. Unas cuantas veces, admitió al final. Pero no significa que no te quiera. ¿Que no me quieres? No, Laura. No me respetas. No respetas nada de lo que hemos construido. Lo peor no es que te acostaras con otro, es que me miraras a la cara cada día como si todo estuviera bien, solté, sintiendo como cada palabra me dolía más a mí que a ella. Laura dejó la taza de golpe en la mesa y, por primera vez, alzó la voz, tú tampoco has sido perfecto, Javier. Siempre estás en el taller, siempre cansado, siempre distante. Yo también me sentí sola, ¿o crees que todo era maravilloso para mí? Así que ahora es mi culpa que te acostaras con otro, dije, riendo sin alegría. Perfecto. Me engañas, me mientes, me usas como cojín emocional y encima me culpas de tu falta de lealtad. No es tan simple, gritó, incorporándose de golpe. Claro que lo es, Laura. O eres fiel o no lo eres. No hay término medio, respondí, levantándome también. Nos miramos durante varios segundos, los dos de pie, como dos desconocidos que no saben si pelear o simplemente marcharse. Finalmente ella bajó la cabeza y murmuró, no quería que te enteraras así. No querías que me enterara nunca, querrás decir, corregí. Quería seguir viviendo esta mentira mientras te convenía. Pero ya no. Se acabó. Laura se pasó una mano por el pelo, visiblemente alterada, y preguntó, ¿qué vas a hacer? No lo sé todavía, admití. Pero lo que tengo claro es que no pienso hacer como que esto no ha pasado. ¿Me vas a dejar?, preguntó, en voz baja. No lo sé. Quizás sí. Quizás no hoy, pero sí pronto. Lo que sí sé es que ya no confío en ti. Y una relación sin confianza está muerta, Laura, dije, sintiendo como la rabia inicial daba paso a una tristeza inmensa. Ella se dejó caer de nuevo en la silla, tapándose la cara con las manos, y empezó a llorar. Pero ya no sentí compasión. No sentí la necesidad de abrazarla ni de consolarla.
Solo sentí un vacío enorme en el pecho, como si me hubieran robado algo que nunca podría recuperar. ¿Quieres que me vaya unos días?, preguntó entre sollozos. No sé si eso cambiará algo, dije, encogiéndome de hombros. Haz lo que quieras. Total, ya has estado tomando decisiones sola todo este tiempo. Laura asintió, recogió su bolso y se fue a encerrar en nuestra habitación. Yo me quedé sentado en la cocina, mirando el vapor que salía del café frío, preguntándome en qué momento exacto dejamos de ser un matrimonio para convertirnos en dos desconocidos compartiendo techo. No pasaron ni 24 horas desde aquella conversación para que empezara a planear mi venganza. No iba a ser impulsiva ni torpe, porque si algo me enseñó todo esto era que, para hacer daño de verdad, había que ser frío. No quería pegar gritos, ni tirar cosas, ni romper la casa. Eso era lo que haría un idiota desesperado. Yo quería que Laura sintiera exactamente lo que era ser despreciada, olvidada, traicionada y utilizada como ella me había hecho sentir a mí. Lo primero que hice fue ir al taller temprano y hablar con mi jefe, con quien siempre tuve buena relación. Le pedí el favor de dejarme salir una semana antes de vacaciones, fingiendo que tenía un asunto familiar grave. No me hizo muchas preguntas, me dio el permiso y esa misma tarde empecé a mover mis piezas. Cuando llegué a casa, Laura estaba encerrada en nuestra habitación, salía solo para el baño o para coger algo de comer. La evitaba tanto como podía, apenas le dirigía la palabra, y ella parecía entender que cuanto menos hablara, mejor. Esa noche, cuando ya estaba seguro de que se había dormido, me metí en nuestro despacho y empecé a abrir todos los archivos digitales que compartíamos. Teníamos las cuentas bancarias, seguros, la hipoteca, todo allí. Lo primero fue cambiar la contraseña del banco, desvincular su tarjeta de débito de la cuenta principal y abrir una nueva exclusivamente a mi nombre. Luego cancelé su línea de móvil, que seguía pagando yo desde hacía años, y creé una nueva cuenta de correo solo para mis cosas importantes. En pocas horas, ya había limpiado mi parte de todo lo que teníamos en común. El siguiente paso fue ir directamente a por Álvaro. No iba a pegarle ni buscarle una pelea en la calle, porque eso sería darle más importancia de la que merecía. Era mucho mejor otro tipo de castigo. Sabía que trabajaba como monitor deportivo en un club que colaboraba con el ayuntamiento. Busqué su perfil en redes sociales, recopilé fotos suyas con Laura, algunas claramente comprometedoras, que ella había enviado desde su móvil a su correo personal. Y redacté un correo anónimo que envié directamente a la dirección oficial del club, con copia al área de deportes del ayuntamiento. En el correo explicaba que uno de sus monitores mantenía relaciones inapropiadas con personas casadas durante su horario de trabajo y adjunté las fotos como prueba. No firmé el correo, pero cuidé que todo fuera muy creíble. Me imaginaba su cara recibiendo la llamada de su jefe, la vergüenza de dar explicaciones, y solo eso ya me daba una satisfacción que no sentía desde hacía semanas. Pero todavía me quedaba lo mejor. Fui a casa de mis padres, quienes adoraban a Laura como si fuera su propia hija, y les conté todo. No exageré, no inventé, simplemente les conté lo que había visto con mis propios ojos. Mi madre, que siempre había defendido a Laura incluso cuando discutíamos, se quedó pálida y no dijo una sola palabra. Mi padre, que nunca fue de muchas palabras, solo dijo, no te preocupes, hijo, lo arreglaremos. Esa misma tarde, mi madre llamó a Laura y la citó para hablar. No estuve presente, pero después me contaron que mi madre fue dura, directa, sin levantar la voz pero sin dejar ni un rincón para las excusas. Cuando volvió a casa, Laura tenía los ojos hinchados de llorar, pero no intentó buscarme ni decir nada. Yo solo recogí un par de cosas,
Metí ropa en una mochila y salí sin avisarle a dónde iba. Me instalé en casa de un amigo, un antiguo compañero de instituto que vivía solo, y desde allí empecé a mover los últimos hilos. Contraté a un abogado, de los duros, de esos que no buscan arreglos amistosos, y preparé la demanda de divorcio. Pedí que me dejara el coche, que se fuera de la casa porque estaba a mi nombre, y que renunciara a cualquier tipo de pensión compensatoria. Con toda la documentación en regla, volví a casa solo para entregarle el sobre en mano. Cuando abrí la puerta, Laura estaba en el salón, como si hubiera estado esperando. Me miró como si quisiera decir algo, pero no le di opción. Le extendí el sobre, frío, seco, y dije, aquí tienes. Llévaselo a tu abogado. Ella agarró el sobre con manos temblorosas y preguntó, ¿es esto todo? Ya no hay nada que hablar. No hay nada que arreglar, respondí. Tú tomaste tus decisiones, yo estoy tomando las mías. Laura se quedó allí de pie, sujetando el sobre contra su pecho como si le pesara, mientras yo daba media vuelta y salía de casa de nuevo, sabiendo que esa sería la última vez que la vería como mi esposa. Pasaron 3 días después de entregarle los papeles y no supe nada de ella, no hubo mensajes, no hubo llamadas, nada, como si los dos hubiéramos entendido que ya no había más que decirnos. Pero el 4.º día por la noche, mientras recogía mis cosas en casa de mi amigo, recibí un mensaje corto en el móvil. Solo decía, necesito hablar contigo. Por favor. No respondí enseguida, dudé durante varios minutos, porque una parte de mí quería mandarla al diablo, pero otra parte, esa que todavía recordaba los años compartidos, me empujaba a darle al menos la oportunidad de hablar una última vez. Le respondí que podía pasar por el taller a la hora del cierre, y a las 9 en punto apareció, vestida de manera sencilla, sin maquillaje, sin esa sonrisa falsa que tanto odiaba últimamente. Entró en el taller y se quedó parada frente a mí, como esperando instrucciones, como si no supiera cómo empezar. Habla, le dije, cruzándome de brazos. Ella tragó saliva, miró el suelo durante unos segundos y empezó a hablar con voz baja pero firme, sé que no tengo derecho a pedirte nada, sé que todo lo que pasó es culpa mía y no quiero ponerte excusas baratas. No vine a justificarme ni a rogarte que cambies de opinión. Entonces, ¿para qué has venido?, pregunté, sin molestarte en disimular mi frialdad. Quería verte una última vez, decírtelo a la cara, no por mensaje ni por abogados, dijo, alzando la vista para mirarme directamente. Quería decirte que lamento todo lo que hice, lamento haber destrozado lo que teníamos, lamento haberte mentido, haberte faltado el respeto. No espero que me perdones, sé que no lo merezco, pero necesitaba que supieras que me arrepiento. ¿Ahora te arrepientes porque te atraparon o porque de verdad entiendes lo que hiciste?, pregunté, manteniendo la voz baja pero firme. Laura cerró los ojos unos segundos antes de responder, me arrepiento porque me di cuenta de lo que perdí. Y porque entiendo que el daño que hice no se arregla pidiendo perdón. Entiendo que no hay vuelta atrás. Asentí lentamente, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. ¿Sabes lo que más me dolió, Laura? No fue el engaño físico, ni siquiera fue que te gustara otro tipo. Lo que más me dolió fue que te importara tan poco todo lo que habíamos construido juntos. Cada vez que sonreías delante de mí mientras estabas pensando en otro, cada vez que fingías cariño cuando ya habías decidido traicionarme, todo eso fue mucho peor que cualquier cama de motel. Ella agachó la cabeza de nuevo, y por un momento pensé que iba a derrumbarse, pero se mantuvo de pie, tragándose las lágrimas. No sé si algún día podré perdonarme yo misma, murmuró. Eso no es asunto mío, dije, girándome para recoger unas herramientas que había dejado en una mesa. Ya no tengo que cargar con tus culpas.
¿Puedo hacer algo, aunque sea lo más mínimo, para reparar algo? Preguntó con una voz que apenas era un susurro. No, respondí, girándome para mirarla de nuevo. Lo único que podías haber hecho era no hacerlo. Lo único que podías haber salvado ya lo perdiste. No hay reparación posible. Laura asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. Se acercó unos pasos y, con mucho cuidado, dejó un sobre en la mesa más cercana. Aquí están las llaves de la casa y del coche. Me mudaré esta semana. No quiero ponerte más trabas. Haré lo que me pidas, dijo, sin intentar acercarse más, sin buscar un abrazo, sin teatralizar. Eso es lo mínimo, respondí, tomando el sobre sin abrirlo. Se quedó ahí unos segundos más, como si esperara algo, pero cuando vio que no iba a decir nada más, se giró y empezó a caminar hacia la puerta. Cuando ya estaba a punto de salir, se detuvo y dijo, espero que algún día puedas ser feliz de nuevo, Javier. Lo mereces. No contesté. No podía. Simplemente me quedé mirando cómo cruzaba la puerta y desaparecía de mi vista, sabiendo que era de verdad la última vez que hablábamos como algo que alguna vez se llamó matrimonio. No sentí alivio, no sentí rabia, solo una tristeza seca, como quien asume una herida que ya no puede cambiar pero que tampoco va a curar del todo. Cerré el taller, apagué las luces y salí al exterior, respirando profundamente, sabiendo que, aunque doliera, por fin estaba libre de una mentira que había durado demasiado. Después de esa última conversación, pasaron semanas en las que no supe nada de Laura ni me interesé por saberlo. Firmamos los papeles del divorcio sin cruzar más palabras que las estrictamente necesarias, y en cuanto el juez dictó la sentencia, sentí como si me quitara una mochila llena de piedras de la espalda. Aunque el vacío que quedó no fue menos pesado. Volví a la casa solo para recoger algunas cosas que había dejado atrás, pero ya no era un hogar, era un espacio frío, lleno de silencios incómodos y recuerdos que ya no significaban nada. Vendí la casa en cuanto pude, no porque necesitara el dinero urgentemente, sino porque sabía que no quería vivir ni un minuto más en un sitio que se había convertido en una especie de museo de promesas rotas. La gente en el pueblo, como siempre pasa en los sitios pequeños, empezó a hablar. Algunos preguntaban con disimulo, otros directamente me daban palmadas en la espalda como si hubiera salido de una guerra. No me importaba lo que pensaran. No debía dar explicaciones a nadie, ni tenía ganas de justificar nada. Simplemente seguí con mi vida, día tras día, enfocado en el taller, en mis clientes, en mis cosas. Durante meses, me volví casi un fantasma, alguien que solo hablaba lo justo y que no se permitía pensar demasiado en el pasado. No era rabia lo que me movía, ni deseos de venganza, era una simple necesidad de no volver a caer en la misma trampa de confiar ciegamente en alguien. Un sábado por la tarde, mientras terminaba de reparar el coche de un cliente habitual, uno de mis amigos de toda la vida, Pedro, pasó por el taller para invitarme a una barbacoa en su casa. Al principio dudé, porque la idea de estar rodeado de parejas felices y sonrisas fingidas me revolvía el estómago, pero al final acepté, más que nada porque sabía que no podía seguir encerrándome en mí mismo. Esa noche fue la primera en mucho tiempo en la que me reí de verdad. No de esas risas corteses que se sueltan por compromiso, sino una risa sincera, de esas que te sacuden sin quererlo. Te hacía más muerto que vivo, me dijo Pedro mientras me servía una cerveza. Un muerto cabreado, respondí, sonriendo por primera vez sin forzar el gesto. La noche terminó tarde, entre conversaciones simples, bromas malas y la sensación de que, a pesar de todo lo que había pasado, la vida seguía. No era la vida que había planeado, no era la vida que había soñado años atrás cuando me casé con Laura, pero era mi vida ahora, y por primera vez en mucho tiempo,
No sentía vergüenza de ella ni deseos de esconderme de nadie. Empecé a salir más, a reencontrarme con amigos a los que había dejado de ver por culpa de un matrimonio que me había ido aislando poco a poco sin que me diera cuenta. Volví a apuntarme al gimnasio, no por despecho ni para impresionar a nadie, sino porque quería volver a sentirme bien conmigo mismo. Una tarde cualquiera, en el supermercado, me crucé con Laura. Fue un momento incómodo, inevitable. Ella estaba en la cola de la caja, sola, y cuando me vio, hizo un amago de sonreír pero se detuvo a mitad de camino. Yo simplemente asentí con la cabeza y seguí mi camino. No sentí rabia, ni tristeza, ni ganas de preguntarle cómo estaba. Solo sentí que era un capítulo terminado, una historia que ya no necesitaba releer. Esa fue la verdadera victoria. No la venganza, no las cuentas bancarias separadas, no los papeles del divorcio firmados. La victoria fue no necesitar nada de ella, ni siquiera su arrepentimiento. Hoy, meses después, sigo viviendo en el mismo pueblo, sigo trabajando en el mismo taller y sigo siendo la misma persona en lo esencial, pero con una diferencia importante, ahora sé lo que vale mi paz. No permito que nadie cruce ciertos límites, no cedo espacios que no estoy dispuesto a perder. Aprendí, a base de golpes, que la confianza no es algo que se regala, sino algo que se gana y se respeta cada día. No me volví desconfiado ni amargado, simplemente aprendí a mirar mejor antes de entregar lo que tengo. No sé qué será de Laura, ni me importa. No sé si Álvaro sigue en el pueblo, si perdió su trabajo como esperaba, o si se fue a otro sitio a intentar rehacer su vida. No quiero saberlo. Mi vida sigue adelante sin ellos, sin el peso de una mentira que me arrastraba hacia abajo. Ahora soy dueño de mis días, de mis decisiones, y aunque el futuro sigue siendo incierto, ya no me asusta. Aprendí que prefiero estar solo a estar mal acompañado, que prefiero una verdad dolorosa que una mentira cómoda. Y si algo me quedó claro de todo esto es que nunca, bajo ninguna circunstancia, voy a pedir disculpas por querer ser feliz, aunque eso signifique dejar atrás a quien alguna vez creí que sería para siempre.